Bienvenidos al programa de Estos Odios de prevención de delitos de odio y discriminación realizado por la Asociación Nueva Vida. Estamos con Amparo Coterillo, responsable de la Oficina Técnica de APN Cantabria y coordinadora del proyecto Acceso Vital en Cantabria. Vamos a hablar en este podcast del odio y especialmente de la aporofobia. Los delitos del odio, por contextualizar un poco, según nos dice el informe de evolución de delitos de odio del Gobierno de España, se pueden definir como aquellas conductas ilícitas donde el autor se sirve de prejuicios e intolerancia hacia las personas que poseen una característica o condición determinada. En este caso concreto queríamos hablar con Amparo sobre uno de esos delitos de odio que puede ser antigitanismo, aporofobia, creencias o prácticas religiosas, discapacidad, son múltiples y en este caso queríamos hablar de la aporofobia. Cuéntanos un poco, Amparo, cómo ves tú la aporofobia en el día a día, cómo se manifiesta esa exclusión social. Encantada de estar aquí y bueno, pues por comenzar, yo creo que tenemos que distinguir entre esa parte de delito, esos prejuicios que llevan a cometer actos injustificados en base a unas creencias que no se respaldan en la realidad. Y luego, que yo creo que también es importante, es tratar de ver de dónde surge todo esto, esas conductas del día a día, esas circunstancias que nos hacen ver a la gente vulnerable, a la gente que tiene menos recursos, como personas merecedoras de un trato diferente, cuando no es así. Entonces, por un lado tenemos los prejuicios, y podemos señalar muchos, y además están en las redes, están en los medios, están en todos los sitios. Está el mito de la paguita, está lo de no querer trabajar, hay toda una serie de circunstancias, pero luego se nos olvida que hay unas circunstancias estructurales del mercado de trabajo, de la economía, de la brecha que hay de riqueza, que hacen que las personas vivan situaciones que les lleven a esta vulnerabilidad. Y no importa que pertenezcan a un estrato social o a una clase, vamos a decirlo así, determinada, sino que ahora mismo somos testigos de cómo los jóvenes con trabajo no pueden pagar la vivienda, cómo las familias con empleo también, cuando trabajando los dos miembros de una pareja o una unidad, no llegan a, si tienen hijos, no llegan a cubrir las necesidades de toda la unidad familiar, y cuando una de las personas pierde el empleo, porque esta es otra circunstancia, los empleos no son sostenidos en el tiempo, se llegan a circunstancias que nos llevan a esta situación, vamos a decirlo, de pobreza severa. Solo recordar que en el último informe AROPE, un 26% de la población estaba en riesgo de pobreza. Y eso significa el no poder desarrollar una vida en unos estándares que son los comunes que se supone que tiene que tener una sociedad europea, no quiero decir civilizada porque suena un poco tal, pero bueno, unos estándares comunes. Entonces yo creo que hay unas situaciones estructurales que llevan a las personas a vivir circunstancias que no son elegidas por ellas, pero esta aporofobia hace que asignemos a las personas que están viviendo esto características negativas que llegan a construir estereotipos. Y las alejamos un poco de la realidad, ¿no? Porque es muy interesante esto que estás diciendo de los jóvenes, de las familias, de cómo de común es estar en la pobreza, y sin embargo cuando ponemos ese odio y esos términos como la aporofobia, lo alejamos totalmente de nuestro día a día, ¿no? Se hace como como si fuese lejano a nosotras. Sí, no le ponemos cara y ojos, no hablamos de personas, hablamos de que suele ocurrir en todos los prejuicios y los estereotipos. Hablamos de una masa abstracta a la que le dotamos de unas características. Pero yo creo que es importante que veamos las personas que están detrás de estas circunstancias. En EAPN Cantabria hemos trabajado durante el último año en un proyecto nacional del Ministerio con EAPN España que estudia el porcentaje tan alto de personas que debieran solicitar el ingreso mínimo vital porque tienen características para ello y no lo han hecho. En este estudio hemos hecho un trabajo de campo y, por ejemplo, por poner lo que digo de cara y ojos, la mayoría de las personas
que han venido a nosotros en el trabajo de campo, que no habían solicitado el ingreso mínimo vital y tenían derecho a ello, eran mujeres. Esto hay que ver, mujeres. ¿En qué circunstancias? Muchas de ellas, mujeres con hijos, hijas a su cargo, que o no tienen empleo o tienen un empleo que les impide llegar a fin de mes y estar en circunstancias precarias, que tienen problemas de pago de su vivienda. Esto es un perfil de la pobreza, entre otros de los de que he hablado. Algunas, tengo que decir que en nuestro caso no fue mayoritario, pero sí es cierto, que han sido víctimas de violencia de género. Implica situaciones en las que, y por hablar de este caso concreto, no quiero hacerlo general, pero es una parte más. Hablando de estas circunstancias de la vida, mujeres que dejan su empleo para llevar su familia, que esa pareja en algún momento se rompe, tienen que volver a reincorporarse al mercado laboral, no tienen ya las capacidades o las condiciones para acceder a ese mercado en las condiciones que estaban anteriormente, tienen una carga encima emocional, aparte de la carga económica, dificultades de conciliación, y todo crea eso en el contexto que estamos hablando de las circunstancias actuales de vida, que no lleguen, que tengan que acudir a las prestaciones y a los servicios sociales. Y cuando acuden a vosotras y a eso, a intentar que les ayudéis con esas prestaciones y servicios que tan necesarias son para esa carga económica y emocional de la que hablas, ¿en qué situación están ellas? O sea, ¿cómo se enfrentan a ir a la oficina y deciros, ayúdame con esto, ¿no? Yo lo que tengo que destacar, estamos hablando de una experiencia de trabajo de campo que no se puede extender, porque es cierto que en otros ámbitos, como en las entidades mediadoras o en los servicios sociales, intervienen en una población que está en otras situaciones y posiblemente se verán reflejadas en parte, pero no totalmente, lo que voy a decir. Normalmente lo que dicen las personas es que ellas quieren trabajar o que quieren un medio de vida, que además que no quieren entrar en ese círculo, vamos a decir así, de prestaciones, que tienen temor a no poder salir de ahí, que tienen temor a que incluso en este caso depender de una prestación que les pueden cortar, o que si por cualquier cuestión lo hacen mal o tienen que devolver dinero y no lo van a tener. Es decir, hay toda esa serie de situaciones. Pero lo que yo creo que es más importante, no solo cómo se encuentran ellas, sino, y hablando de la aporofobia o de esas... hay barreras de la administración, barreras de la administración y de muchos estamentos en general, contra las personas que tienen dificultades o que desean acceder a recursos que no lo tienen. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso contrario. Cuando un contribuyente tiene que hacer frente a sus obligaciones fiscales, es decir, cuando el contribuyente va a la administración, no hay ningún problema. Funcionan los teléfonos, funcionan las aplicaciones, rápidamente liquidas. Cuando es al revés, tú tienes que solicitar de la administración un derecho, lo mismo que solicitas una prestación por desempleo. En este caso, el ingreso mínimo vital se configura como un derecho. Hay barreras. No entiendes el lenguaje de lo que te piden. No sabes cómo puedes certificar tu situación. Aunque tengas competencias digitales, estás haciendo una tramitación online que tiene fallos. Tiene fallos, lo siento, la aplicación tiene fallos y tú no sabes, y tú piensas, o esa persona piensa, que es por su incapacidad para manejar esta situación. Lo que digo, hay muchas barreras. Los teléfonos no los coge nadie. Las citas, no hay una persona de referencia. Las situaciones de las personas, además, es difícil. Todas las prestaciones tienen que ser garantistas, pero hay una sombra de desconfianza y de fraude. Cuando el fraude en las prestaciones sociales es ínfimo, no llega al 1%, mientras el fraude en otro tipo de obligaciones que tienen que ver además con rentas de capital es muchísimo más alto. Y esa es una parte también de los estigmas y de los prejuicios. El pensar que
las personas no tienen derecho a esa prestación, lo mismo que todos entendemos que tenemos derecho a otras prestaciones, que se hace porque hay un interés o no hay un interés en conseguir un empleo, en conseguir una forma de vida, y que si no saben hacerlo es porque no tienen capacidad. Yo creo que eso va construyendo una figura, un relato, que luego nos puede llevar a, pues eso, a excluir. Y finalmente, hablamos de lo que se habla, pero yo creo que también es importante que mucha de la exclusión no se ve, no se menciona. Ese día a día de actos, de no contar con, de no incluir en las redes de apoyo a personas que por sus circunstancias lo están necesitando, hace ese aislamiento social, es parte también de la porofobia. Y con todo esto que nos comentas, Amparo, de en qué situación están las personas y también de la mirada lejana, ¿no? Que hay desde las instituciones a veces con la burocracia, ¿qué retos crees que tenemos como sociedad, que tienen las instituciones también y que tenemos todas como colectivo para trabajar, ¿no? Con la porofobia y trabajar contra estas discriminaciones? A pesar de lo que he dicho, es cierto que las administraciones también intentan o tratan de llegar a las personas. Otra cosa es que los medios que se están utilizando no sean efectivos. Por ejemplo, hay muchas campañas de información, de divulgación. Estas herramientas informáticas que estoy hablando, digitales, que se ponen en marcha, su propósito es el ayudar a que sea todo más ágil, es decir, se ponen medios, pero quizás habría que pasar de un enfoque o de una perspectiva, vamos a decir así, generalista, de cumplimentación cuantitativa de cosas para lanzar una mirada sobre el fenómeno de la pobreza en la que tiene que haber una valoración cualitativa. Y esa valoración no tiene que recaer además solamente en servicios sociales, sino que la administración tendrá que cambiar sus mecanismos de evaluación, de gestión, de certificación de situaciones para contemplar, es difícil, pero para contemplar estas situaciones que estamos hablando, que son estructurales y que no dependen de las personas. Yo creo que el camino se está haciendo, pero sí que es importante, además en estos tiempos de inteligencias artificiales y de medios digitales, decir, vale, perfecto, está muy bien, pero a veces necesitamos personas que atiendan a otras personas. Muchas gracias, Amparo, por estar hoy aquí con nosotras, a la Cámara de Comercio por cedernos sus espacios y también a LICAS por financiar este proyecto de Stop Odios. Muchas gracias. Gracias a vosotros.